Hola, excelente miércoles, ¿cómo andan amigos? Bueno, estamos arrancando otro Discipulado 3 y acá con una invitación especial. Estamos hablando con David y con Betty, Betty Canale y David Roa. Estamos hablando de dos siervos de Dios, dos misioneros que están trabajando en este momento en Chile. Y bueno, nos van a contar un poquito de su historia y luego nos vamos a meter de lleno en la palabra que tiene el Señor para nosotros a través de ellos. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pasión por la Vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo somos David y Betty. Yo primero quiero hacerles una mini biografía para que nos conozcan. Yo soy chileno, nací acá en Chile. Me fui a Estados Unidos jovencito, estuve muchos años allá. Y allá conocí a mi esposa, que ella es de Honduras. Ella le va a conversar un poquito. Ella nació en Honduras, le va a conversar de ella. Y bueno, yo conocí a mi esposa en Nueva York, nos casamos allá. Y allá en Estados Unidos tuvimos 3 hijos. Y en el año 1991 el Señor nos guió a venir a Chile, pero como misioneros, a trabajar en la obra misionera. ¿Mm? Mi ministerio básico es en la palabra. Yo tengo pasión por la predicación del Evangelio, entregar el Evangelio a las personas que no conocen a Cristo todavía. Y también me llena mucho mi corazón el mensaje de edificación en la palabra de Dios a la iglesia. Les dejo ahora a Betty para que conozcan a esta hondureña que les va a decir por qué ama El Salvador. Hola, hola, buen día o buenas noches. No sé en Buenos qué días. momento se va a presentar esto. Bueno, mi nombre es Eva Elizabeth, bien cristiana. Eva Elizabeth Canales Medrano. Nací en Honduras, en un puerto, se llama Puerto de Tela, bellísimo, pero yo no lo conocí porque mis padres salieron con toda la familia para El Salvador cuando yo tenía 6 años. Entonces no conocí mi tierra natal en esos años. Eh, entonces yo llegué a El Salvador pequeñita y mi corazón es salvadoreño porque mis padres son salvadoreños. Viví desde los 6 años hasta los 22 años en El Salvador y crecí, escuela, colegio, todo en El Salvador, entonces soy salvadoreña realmente y como decía David, después por la guerra en El Salvador tuvimos que viajar a Estados Unidos y allá fue que nos conocimos en la iglesia donde David asistía y bueno, realmente yo era mormona cuando llegué allá y, y mi hermana iba a la iglesia donde David asistía, así es que ahí comencé a escuchar el evangelio por primera vez y después este chileno me conquistó con el evangelio primero y después, bueno, nos casamos, tuvimos 3 hijos y como él dice, salimos para Chile en 1991. Aquí nuestros hijos crecieron, fueron a los colegios, algunos a la universidad, se casaron y ahora tenemos 4 nietos, maravillosos nietos que los que son abuelos que me están escuchando saben lo que es ser abuelo, lo más maravilloso del mundo. Qué Gracias. linda. Bueno, gracias por su biografía cortita, imagino que tiene mucho más para contar, pero bueno, Bueno, queremos exprimirle todo el conocimiento, parte de eso que tienen, así que ¿sobre qué nos vas a hablar hoy, David? Contanos. bueno, me llama la atención el tema que ustedes tienen, el discipulado, porque yo cuando nos encontramos contigo allá en República Dominicana, nosotros fuimos a una iglesia de un hermano que se llama Miguel Núñez, un buen predicador del Evangelio, y yo le pedí un consejo. Le dije, yo tengo 74 años, estoy en la recta final de mi vida, y ¿qué tú me aconsejas que yo puedo hacer eh, antes de partir de esta tierra? Y él me dio un consejo bien bueno, me dijo, prepara gente, porque tú te vas y van a quedar aquí personas que van a seguir haciendo tu trabajo. Y eso me hizo pensar justamente en el tema que ustedes dan en un discipulado. Y yo les puedo hacer un resumen más o menos
justamente la próxima semana, ojalá que ustedes puedan orar por mí, nosotros comenzamos una conferencia jueves, viernes, sábado y domingo en una iglesia en la capital, en Santiago, que justamente voy a tomar este tema. Así que yo le voy a hacer más o menos como un resumen del tema para que quizá lo conversemos, quizá ustedes me den ideas para hacerlo mejor, pero yo les quiero dejar, por decir así, en esta oportunidad, lo que es la columna vertebral de un discipulado según las Escrituras. Así que les invito a leer en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 18. Dice así: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Es interesante esta palabra discípulo, porque en las Escrituras aparece la palabra cristiano algo así como 3, 4 veces, pero la palabra discípulo aparece 250 y tantas veces. ¿Mm? Por lo tanto, es bien importante discípulos. Si a mí siempre que me preguntan, ¿tú eres cristiano? Digo, yo soy cristiano, pero estaba pensando, si yo hago un énfasis más bíblico, yo debería decir, yo soy un discípulo del Señor Jesucristo. Y eso ahorraría tantas diferencias con tantos hermanos, ¿verdad? Porque los que conocemos al Señor deberíamos ser discípulos del Señor Jesucristo. Bueno, esto es lo que mandó el Señor en la Gran Comisión, como hemos leído. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces le explica el Señor aquí cómo se hace el discípulo. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la idea mía es un discipulado como el Señor Jesucristo mandó que se hiciera. ¿Y cómo Él mandó que se hiciera? Bueno, que predicáramos el Evangelio y que bautizáramos a las personas que han creído, pero de esas personas hacer un discípulo. ¿Y cómo se hace un discípulo? Ese va a ser el tema nuestro, así que vamos a repasar lo que el Señor dice en el versículo 20. Dice, enseñándoles. Los discípulos se hacen con la enseñanza. Ahora la pregunta es, ¿qué debo enseñar? A lo cual el Señor sigue diciendo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, un discípulo, para que se formara un discípulo, está basado en la obediencia. Eh, yo no puedo enseñar a alguien que guarde algo si yo no lo guardo. Por ejemplo, nosotros tenemos profesores de escuelas bíblicas en la iglesia y una de las recomendaciones que le damos al profesor de la escuela bíblica, que por favor él trate de venir a todas las reuniones, a la reunión de oración, que es importante, a la reunión de ministerio, que es importante, a la cena del Señor, que es importante, porque si él enseña cualquier cosa y, por decir así, no obedece el mandamiento de congregarse, ¿ya? Como algunos tenemos costumbre de no congregarse, entonces con su enseñanza está enseñando sin palabras una desobediencia. Están diciendo, hagan lo que yo les digo, pero no hagan lo que yo hago. No sé si se fijan en el ejemplo. Entonces la idea Sí, es pastor, que en este caso estamos hablando de integridad, ¿no? exactamente, Que esa es la sea idea. lo que dice. Exactamente. Ese debería ser el esfuerzo de todos nosotros. Y nosotros entendemos que nuestra obediencia, aunque seamos pastores, misioneros, no es perfecta, pero debe ser una obediencia sincera para el Señor. Y siempre estando dispuesto a dejar lo que está malo y aprender cosas que tenemos que hacer, ir aprendiendo. Y entonces, ¿cómo se hacen los discípulos? ¿Cómo se hace el discipulado? Y me gustó mucho la palabra que usted usó, hermano, de tenemos que ser íntegros en la presencia del Señor, que es el que ve todas las cosas, no desanimándonos porque, como hemos dicho, nuestra obediencia no es perfecta, pero sí, cuando el Espíritu Santo nos redarguya, saber pedir perdón y pedir al Señor y trabajar en las cosas que tenemos que trabajar para que
podamos tener esa autoridad mínima para poder enseñar el discipulado. Ahora, en segundo lugar, ¿qué cosas debe enseñarse a los discípulos? Bueno, yo no le voy a enseñar la ley de Moisés, porque nosotros no somos discípulos de Moisés. En el Antiguo Testamento nosotros vemos la escuela de los profetas, ¿se acuerdan? En el liceo, con los estudiantes de la escuela de los profetas. Yo no quiero ser estudiante de la escuela de los profetas de la Biblia. Yo quiero ser discípulo del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que guardar? Bueno, para eso quisiera llevarles a Primera de Juan, para ver más o menos en las Escrituras qué es lo que yo tengo que guardar. Si no tengo que guardar la ley de Moisés, si no tengo que guardar a los profetas, ¿qué es lo que tengo que guardar para yo ser un discípulo? En Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 3, ahí se nos enseña de que todos los creyentes somos obedientes. Versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Es decir, todos los que conocemos al Señor, según el Evangelio, según Primera de Juan, guardamos sus mandamientos. Aquí lo dice claramente. Pare, pastor. Pare, pastor, me va a renunciar a la mitad de la iglesia. No, mire, es tremenda la palabra que está atrás. Bueno, esta es una parte de la Biblia que no nos gusta. Por eso que preferí leerla, ¿no? Dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el versículo 5 no da aliento porque dice, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y dice, por esto sabemos que estamos en él. Y el versículo 6 nos da el mazazo, como dicen ustedes, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Vamos ahora al capítulo 3, con este mismo en mente el tema de la obediencia, según nos dice el apóstol Juan, y vamos a leer en el versículo 22. Dice que hablando de la oración, dice cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos. Él da por entendido que los cristianos guardamos sus mandamientos. Por eso que yo insisto que nosotros los cristianos, si somos cristianos, guardamos los mandamientos del Señor, pero no en una forma perfecta, pero sí con sinceridad absoluta. ¿Mm? Porque todos los cristianos debemos guardar los mandamientos si decimos que somos cristianos. Entonces, aquí está hablando de la oración, entonces dice, cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos un mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de él. Versículo 23, como dice el chileno don Francisco. Vamos a ver. Esto es importante, dice así. Y este es su mandamiento. ¿Cuál es su mandamiento? Leámoslo. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Nosotros aquí tenemos el resumen de los mandamientos del Señor Jesucristo. Este no es el resumen de la ley de Moisés. La ley de Moisés, ¿cómo se resume? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿ya? Y a tu prójimo como a ti mismo. Así se resume los 10 mandamientos. Ahora, nadie ha podido guardar los 10 mandamientos ni podrá. Yo personalmente no puedo guardar ni por un segundo amar al Señor con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma, con toda mi fuerza. Es imposible. Pero todos sabemos que Jesucristo cumplió la ley por nosotros y Él nos dio su justicia. Por lo tanto, nosotros cumplimos la ley en Jesucristo. Y ya Jesucristo ya no nos pide que guardemos la ley.
Por supuesto, la ley sigue siendo útil, porque Juan dice que la ley, el pecado es transgresión de la ley. Entonces, cuando yo peco, la ley dice no codiciarás, y yo codicio, la ley me dice que yo codicié. Solamente, pero dice dice el apóstol que la ley es un ayo o un maestro que nos lleva a Jesucristo. Nosotros los cristianos no despreciamos la ley, sino que humildemente reconocemos que ni con un dedo, ni con una mano, jamás podremos cumplir la ley de Dios. Por eso que todos estamos condenados, y si Cristo no hubiera muerto por nosotros y cumplido la ley por nosotros y no hubiera dado la justicia de la ley, que es por fe, nosotros no tendríamos nada. Por lo tanto, el Señor cambió el mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento ahora? Bueno, aquí lo vamos a leer de nuevo. Dice así, versículo 23, y este es su mandamiento. Acá tenemos el resumen del mandamiento del Dios encarnado, del Verbo hecho carne, de Jesucristo, del que le dijo a sus discípulos: hacer todo lo que yo os he mandado. Yo, el Dios que se hizo carne, yo les mando a ustedes, y aquí está el resumen, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ahí está más fácil. De hecho, el que no cree en Jesucristo ni siquiera es creyente. Pero este es mi mandamiento para mí, que yo tengo que creer en el nombre de su Hijo Jesucristo, que Cristo es todo para mí. Él es el que murió por mí, el que me dio la salvación, el que sostiene mi vida. Él es el Cristo, es la única solución para el hombre de hoy, para el ser humano, para todas las cosas de nuestra vida. Y Dios nos manda, como un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Por eso que somos cristianos, y por eso que todo cristiano cumple el mandamiento. Yo no conozco ningún cristiano que no cumpla este mandamiento de creer en Jesucristo, porque si no no lo cumpliera, ni siquiera cristiano sería, ¿verdad? Ahora, yo soy cristiano porque creo en Jesucristo, porque estoy empeñado en cumplir ese mandamiento con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, aferrarme a Cristo para hacer lo que yo nunca pude hacer con la ley. La ley es perfecta, pero la ley no tiene poder. La ley me dice: mira, haz esto y vivirás. Es como que si ustedes ya que están en Argentina ven un letrero que dice a Buenos Aires. Está correcto, le dice que a Buenos Aires, pero el letrero no tiene el poder para llevarlo a Buenos Aires. Si usted se sube arriba del letrero, el letrero no lo va a llevar No a va a Buenos Buenos Aires. Aires, claro. Bueno, la ley tampoco nos va a llevar a Dios. Pero Jesucristo sí nos lleva a Dios, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie vino para poner. Y ese es el mandamiento. Así que repito nuevamente el mandamiento que tenemos que cumplir con cristianos. Y este es el mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Y además dice, ¿qué más dice? Y nos amemos unos a otros. ¿Pero cómo? Como Él nos ha mandado. ¿Cómo Dios nos mandó que nos amemos? No como la ley. El resumen de la ley es: amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Pero Él dice que nosotros nos amemos no como a nosotros mismos hoy. ¿Cómo nos manda el Verbo encarnado? Jesucristo es la revelación más grande. ¿Cómo dice que nos amemos? Dice: amaos los unos a los otros, así como yo os he amado. Es decir, más allá que la ley. Pero ¿cómo nosotros podemos cumplir esa ley? Que nunca la podemos cumplir. Entonces la gran pregunta es: ¿puede el Señor Jesucristo en mí hacer que se cumpla la ley en mí? Él me da los recursos de su Santo Espíritu, de su palabra, de su poder para hacerlo. Claro que sí. El Señor Jesucristo le dijo a los fariseos y a los escribas y a la gente que lo escuchaba, le dijo: si vuestra justicia no fuese mayor que la de los fariseos y que la de los publicanos, o sea, de los fariseos, dice, si no fuere mayor, dice, usted no puede entrar al reino de los cielos. Es como que si nos dijeran ahora: mira, yo tengo una escuela de fútbol, entonces tú me dices, yo quiero entrar a la escuela de fútbol. Y yo te digo: bueno, está bien, no hay problema. Tú puedes entrar a la escuela de fútbol, pero tienes que ser mejor que
que Pelé y que Maradona, juntos. Si tú no eres mejor que ellos dos, no puedes echar a la escuela de fútbol. Bueno, el Señor Jesucristo nos dijo que si nuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos y la de los escribas, que en ese tiempo se decía que si dos personas solamente entrarán al cielo y nadie más, uno sería un escriba y un fariseo. Ahora, ¿por qué Dios puso esta exigencia tan alta? Muy sencillo, porque no lo hacemos nosotros. Por medio de la fe, nosotros podemos amar, pero amar como el que está dentro de nosotros, como Cristo, y Cristo fue más allá de la ley. Por eso es que les invito a leer el capítulo siguiente de Primera de Juan, en el capítulo 5 de Primera de Juan, el versículo primero, dice así, hablando acerca de la obediencia. Amados, perdón, el capítulo 5, ¿sí? Ahí está, ya. Dice, hablando de la fe, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama, pues la fe nos lleva al amor, al que engendró, es decir, a Dios, ama también a los que él ha engendrado, es decir, amamos a los hijos de Dios, ¿ya? Y en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y, dice, guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? Que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. ¿Cuál es su mandamiento? Lo leímos, el resumen. Creer en el nombre del Hijo Jesucristo y amarnos los unos a los otros como Dios nos amó. En delante tú te reías cuando mencionamos a Juan lo duro que es, pero Juan también dice otra cosa más dura. Dice en el capítulo 4, amemos los unos a los otros porque Dios es amor. El que no ama, como dice, no ha conocido a Dios. No existe ningún cristiano verdadero que no ame a su hermano. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, la razón porque nosotros ya no estamos por la ley, estamos por el poder de Jesucristo en nosotros. Jesucristo, si nosotros creemos en Él por medio de la fe, recibimos el Espíritu Santo. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por su Espíritu. Es decir, el Señor nos capacita de la forma extraordinaria por el poder de la vida de resurrección, derramando su amor en nosotros para capacitarnos para amar como Cristo ama, es decir, un amor mayor a los fariseos. Ahora, ¿por qué los mandamientos de Dios no son gravosos? Porque cuando Cristo obra en nosotros por su Espíritu Santo, nosotros hacemos las cosas facilito y hacemos cosas quizás más grandes que la ley. Fíjense, hermanos, ustedes cuántos creyentes no han dado su vida por Cristo. ¿Cuántos creyentes no han dado su vida por los hermanos? Ahora, ese es Jesucristo que está en nosotros, que nos capacita para cumplir ese mandamiento. Bien, eso es el resumen más o menos de lo que el Señor nos pide. Obediencia. Ahora, yo estaba viendo, Obediencia pastor, lo que no, usted, ¿sí? perdón, le hago esta intervención para que de alguna manera me pueda sacar algunas dudas. Yo veo en lo que hemos leído que dice eh, que cuando le amamos, que cuando creemos y le amamos o sea, cuando dice la palabra, la letra I, lo que está poniendo es por igualdad de importancia aparentemente, no es como, entiendo que cuando dice, por ejemplo, si yo le dijera que la verdad es que la persona que me quiere es la persona que cree en mí y ayuda a mi familia y me apoya en mis proyectos, esa persona me quiere. Por ejemplo, yo estoy poniendo como tres patas de lo que identifica
digamos que esa persona me quiera. Yo lo que veo aquí también, ¿no? Como que está diciendo, el que cree en mí y guarda y ama, ¿me explico? Entonces veo Sí. que por un lado hay cuestiones espirituales que tienen que ver con el amor y con el creer en Cristo, pero por otro lado tiene que ver con la acción de guardar sus mandamientos, ¿no? Y ponerlo por obra. O sea, básicamente son las dos cosas, ¿no? Es el creer, es el amarnos, y por otro lado el guardar y poner por obra esos mandamientos. Y yo creo que ahí está la dicotomía que a veces se da dentro de las iglesias, en donde hay mucha gente que dice, yo amo a Dios, amo venir a la iglesia, le creo con todo mi corazón, pero no aplico los mandamientos, no busco guardar todos los mandamientos, sino que elijo a mi gusto. Entonces, este mandamiento Bueno, el de Dios versículo, no me agrada, entonces esto no lo aplico. Este mandamiento sí me agrada, bueno, me es más fácil. ¿Me el- explico? sí, el versículo le da toda la razón a lo que usted dice, porque el versículo dice, y este es su mandamiento, no son dos, es uno. Ujú. ¿Y cuál es su mandamiento? Tal cual como usted dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo Uno. y nos Y, amemos los unos a los otros. Es decir, son dos cosas, pero en pero un no, solo no, pero mandamiento. continúa. Fíjese, y después, ¿qué más dice? Bueno, dice, bueno, y dice el versículo 24, y el que guarda su mandamiento Y guarda. permanece en Dios y Dios en él. Ahí está, Y o en sea, este, eso es lo que estoy viendo, ¿no? Es como que hay tres puntos, porque cuando dice y dice está poniendo en igualdad. Yo claro, amo a David y amo a Betty. No significa que yo amo a Betty o más que a David o a David más que Betty. Lo que estoy viendo es esto, es que lo que el Señor está diciendo, que un poco, pastor, lo que usted entiendo que usted nos está enseñando, es que la persona que ama a Dios, primero que le cree y después que se anima a amar a los demás como Cristo nos amó, sí o sí debe expresar ese amor guardando también sus mandamientos, porque si no es un amor que dice ser muy espiritual, pero en la práctica no tiene fundamento. Es el típico creyente que dice que él cree a su manera, pero no se congrega, cree a su manera, pero no apoya económicamente a la iglesia, cree a su manera, pero no ayuda a las misiones, la plantación de iglesia, cree a su manera, o sea, tiene toda la fe del mundo, pero no puedes contar con él. sí, ahí le está mostrando que realmente no cree. Bueno, Porque si creyera, ahí está el otro, ¿no? Ese pilar que es el guardar los mandamientos. El guardar los mandamientos requiere la aplicación de ese mandamiento, ¿no? correcto, correcto. Bueno, usted sabe, hermano querido, que hay una fe en Santiago que es la fe del demonio. A Dice que los ver, demonios creen y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Por lo que usted dice, porque no tienen ninguna intención de obedecer a Dios. claro. Pero el cristiano verdadero obedece a Dios. ¿En qué? En que cree en el Señor Jesucristo y como su fe es verdadera, esa fe lo lleva a amar. Por eso que, como mencionamos, dos cosas que el cristiano tiene que tener, que dice Juan. Una, ¿se acuerda que dijimos que el cristiano verdadero guarda los mandamientos de Dios? O si no, es mentiroso. Y en segundo lugar, dijimos, nosotros repetimos lo que dice Juan, que el que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es decir, todos debemos creer en Dios y como resultado de creer en Dios, como lo que dice usted, como la acción, es amar. Y el amar es hechos, es una obra. ¿Ya? Mm, Como el tiempo es limitado, yo quisiera solamente hacer una lista más o menos para que veamos cuáles son todos los mandamientos, porque dijimos que el versículo 23 nos está dando el resumen de las cosas que enseñó el Señor Jesucristo. Todo lo que el Señor Jesucristo enseñó para que nosotros le enseñemos a sus discípulos están reducidos en dos grupos, fe y amor, ok, nada más. ok. ¿Ya? Pero este es el resumen. ¿Ya? Este es su mandamiento, el mandamiento de Dios, que tengamos fe y que amemos. Ahora bien, yo voy a hacer como una lista de lo que el Señor Jesucristo nos mandó que nosotros enseñáramos. Y lo vamos a ir a cualificar ya sea o en amor o en fe. Ok. Pero este es el resumen. Primero, yo lo saqué
solamente lo voy a mencionar por razones del tiempo, que el tiempo que no es tan largo. El Señor dijo que a los discípulos había que enseñarles que guardasen todas las cosas que Él mandó. No las que mandó Moisés, no las que mandaron los profetas, sino que lo que nos mandó el Dios hecho hombre, el Verbo encarnado, la revelación más grande de Dios, la luz más grande. Entonces, ¿qué es lo que el Señor le enseñó a sus discípulos? En el Evangelio de Juan, entre el capítulo 13 y el capítulo 16, tenemos 7 mandamientos precisos del Señor Jesucristo que tenemos que enseñárselos a los discípulos y todos caben entre uno. El primero de ellos está en el capítulo 13, que le dice a sus discípulos que nosotros debemos lavarnos los pies los unos a los otros. Es una enseñanza simbólica de que somos un equipo y que tenemos que procurar el bien los unos de los otros, tenemos que amarnos mucho para que el mundo vea que todos los que somos creyentes nos amamos y para eso crea. En segundo lugar, el Señor Jesucristo dice en el mismo capítulo 13, bueno, eso es amor, procurar el bien de los siervos de Dios, ¿ya? Lavarse los pies los unos a los otros. Segundo, mandamiento del Señor Jesucristo que debe saber todo discípulo es un mandamiento nuevo os doy, capítulo 13, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Ese es el segundo mandamiento, eso tiene que ver con el amor. Tercer mandamiento, capítulo 14, versículo 1. Creéis, no se turbe vuestro corazón, dice, creéis en Dios, creed también en mí. El mandamiento es que nosotros tengamos una fe exactamente igual a la que tenemos en Dios Padre. Si yo creo en Dios, debo creer igualmente en Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo es el dueño de las mansiones celestiales. Él va a preparar lugar allá en la mansión personal. Él es el camino, Él es la verdad, la vida. La fe se basa en la verdad de Dios y nos da vida eterna. Y es el camino. Y Él es uno con el Padre. Yo y el Padre somos uno. Somos uno. Entonces, el versículo 10 dice, créanme ustedes por las obras, que creamos en la persona de Jesucristo, lo mismo que creemos en el Dios Todopoderoso. Eso es un mandamiento que nos dio. Y ese es el mandamiento que subraya Juan, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. Y por Él, por esa fe que tenemos en Jesucristo, podemos llegar al Padre. Y por esa fe que tenemos en Jesucristo, podemos creer igualmente en el Padre, porque ellos dos son un solo Dios. Entonces es muy importante que nosotros crezcamos en la fe en el Señor Jesucristo. Creamos en su palabra. La palabra de Dios fortalece la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Es muy importante que el discípulo siempre esté fortaleciéndose en la palabra de Dios para que vaya creciendo en la fe. Él dice en el versículo 10, dice, las obras que yo hago, vosotros las haréis también, y aún mayores que yo las que yo hago, porque yo voy al Padre. ¿Y cuál es la obra que hace el Señor? Dice, las palabras que yo hablo, ¿qué dice Él? Dice, no las hablo por mi cuenta, sino que mi Padre hace las obras. En otras palabras, ¿cómo Dios hace las obras? Por medio de la palabra de Jesucristo. Cuando Cristo antes de nacer era el Verbo, Jesús dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? Dios hizo la luz. Jesús dijo, hágase el sol, las estrellas, así dijo el Verbo, ¿y qué pasó? Dios hizo las, ¿y cómo las hizo? Por medio de Jesucristo. Es decir, Jesucristo dice la palabra y Dios lo hace. De la misma manera hoy día, Jesucristo decía la palabra, resucitaba a los muertos. Jesucristo decía la palabra, sanaba a los enfermos. Jesucristo dice la palabra, el que cree en mí tiene vida eterna, yo creo en él. Tengo la vida eterna porque Jesucristo nos vendió y dijo la palabra. Entonces el creyente en Dios, el mandamiento del Señor Jesucristo, cree en mí. Y que creamos en el poder de su palabra, que su palabra es la que va a edificar el mundo. Por medio de su palabra, Dios hoy día está haciendo la más grande obra. Y nosotros tenemos en nuestra boca la palabra de Jesucristo. Y la palabra de Jesucristo sigue convirtiendo almas por su Espíritu Santo, por su poder. Y Jesucristo sigue con su palabra. Y nosotros podemos hacer cosas mayores que Cristo, porque Cristo la hace.
por su palabra en nosotros. Ya tenemos 3 mandamientos. Lavados los pies los unos a los otros. El segundo es amados los unos a los otros, así como yo he sido amado. Y el tercer mandamiento, que creamos en el Señor Jesucristo, en el poder de su palabra bendita. En cuarto lugar, el Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí hay algo que tú más o menos enfatizabas delante, hermano querido, que tú decías, bueno, si yo amo a Dios, bueno, yo amo a Dios, claro, pero le obedezco, guardo su mandamiento. Lavo los pies de mis hermanos, busco su bien, oro por ellos, amo a mis hermanos como Cristo los ama, y bueno, y guardo sus mandamientos. En cuarto lugar, el Señor Jesucristo dice, permaneced en mí. Es un mandamiento. Todos estos son mandamientos imperativos. Claro, sería el quinto lugar, claro, quinto lugar. El primero era lavar los pies los unos a los Les otros. quedan 2 minutos y se me corta, pastor. Claro, el Ya, cuarto, yo lo escuché, el cuarto me pareció entender que era guardar el mandamiento. El quinto sí, el quinto muy bien, permanecer en él, y ahí Cristo nos transmite su vida a través de la vida de resurrección. El sexto es orar, pedid y se os dará. El discípulo ora, y tenemos que aprender a orar como oraba Jesucristo. Jesucristo oraba de noche, de mañana, de tarde, orar sin cesar. Y en el último lugar, un mandamiento del Señor Jesucristo que debemos meditarlo y aprenderlo bien, es confiar. Yo he vencido al mundo. Este es un mandamiento que está muy de moda. En el momento que nosotros hemos hablado aquí, ya han muerto como 2 o 3 cristianos en el mundo por causa de Cristo. En el mundo tendréis aflicciones. Muchos de nosotros quizás de aquí a 10 años más vamos a estar presos por decir la verdad. Y el Señor nos mandó como discípulos a confiar en el Señor. Bueno, más o menos hice como la columna vertebral de qué es lo que debe aprender un verdadero discípulo de Jesucristo, un discípulo que está basado en la última y más grande revelación, porque Dios, habiendo hablado en nuestro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días Dios nos habla en el Hijo, en el Dios hecho carne. Y esas cosas que Él mandó, aquí están muy bien resumidas en estos 7 mandamientos que se ven en Juan, que le podemos agregar nosotros, que en la cena del Señor dijo que tomáramos la cena, hacer esto en memoria de mí, que sería otro mandamiento, predicar el Evangelio, otro mandamiento, y bautizar a los hermanos, otro mandamiento. Bueno, hermano, ojalá que con este bosquejo tan somero podamos nosotros construir un verdadero discipulado, enseñar